Sí, hermanos, pues vemos el mundo, como decíamos, todo el tiempo, cada día más turbulento, ¿verdad? Cada día vemos más maldad, ¿verdad? No solamente en los gobiernos, como siempre se ha visto, sino, ¿verdad?, en la gente. Así que oremos, hermanos, para que la venida de nuestro Señor sea pronta. Me comentaba hace 8 días que yo estaba escuchando que una encuesta, ¿verdad?, que preguntaba a gente de este país en especial por qué no querían tener hijos, y decían que no querían tener hijos porque no querían, ¿verdad?, heredar a sus hijos, o traer al mundo a unos hijos en medio de este mundo que se está cayendo, lleno de enfermedades, lleno de problemas, ¿verdad?, lleno de injusticias y de todo tipo de cosas, ¿verdad?, de maldades. Dice Dios, ¿para qué quiero un hijo si que venga a sufrir, ¿verdad?, a exponerse a todo lo que hay? Y hermanos, a veces hay razón, de verdad que sí. Hay un miedo, hermanos, porque ya resulta que ya no saben si se enferman de las vacunas que les ponen. No saben si se enferman los niños desde que nacen, de las primeras vacunas, en medicinas que se les dan, que ayudan en una cosa y que dañan en 5 cosas, ¿verdad? Que los mandan a la escuela y ahí, en vez de orientarlos, los desorientan. Que van con una fe y salen de la escuela sin fe, ¿verdad? Que les enseñamos valores y ahora resulta que salen a perder esos valores, esos principios. Entonces es una cultura en la que vivimos hoy en día, hermanos, muy difícil. Una cultura sin valores, sin principios y sobre todo, hermanos, pues sin amor. Sin amor es una cultura muy triste, hermano, la generación que está pasando ahorita, ¿verdad? Pero Dios nos manda, hermano, que nos mantengamos firmes, porque las cosas cada día van a ser peor. Desgraciadamente, las cosas cada día se van a poner peor. Así que nosotros tenemos que, ¿verdad?, mantenernos como lumbreras en medio de la maldad, en medio de la oscuridad de este tiempo. Y hoy vamos a ver, hermanos, acerca de la oración, ¿verdad? Pero una oración que es conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vemos que la oración es uno de los privilegios más grandes que tenemos los cristianos. Es un privilegio que Dios nos da. La palabra nos dice, hermano, que Dios no escucha la oración de nadie más que la de sus hijos, ¿verdad? Uno puede tener plática con Él. Y la palabra nos dice, hermano, que la tenemos, hermano, de personal, aunque no lo podemos ver, pero entramos hasta su trono, hasta su presencia, hermanos. Es un privilegio tan grande, ¿verdad?, el concedernos Dios esto. Así que si nosotros tenemos ese privilegio de orar y de saber que entramos hasta Él, pues hagámoslo, hermanos, ¿verdad? Y hay algunas bases bíblicas para la oración, ¿verdad? Hoy vamos a ver la oración acompañada, ¿verdad?, de fe y de perdón, ¿verdad? La oración debe ir acompañada de fe, número 1, fe, y también perdón. Y para eso vamos a ir a Lucas 11. Vamos a Lucas 11. Versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Verdad? Y luego dice ahí en el 5, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo que, aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se les dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces aquí tenemos, hermanos, la base de la oración, ¿verdad? Y vemos que nuestro Señor Jesucristo no solamente, ¿verdad?, enseñaba con palabras, ¿verdad? A veces nosotros podemos enseñar con palabras, ¿verdad? Y sí es cierto, hermanos, una persona, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede ser el mejor maestro con nuestros hijos, en la congregación, en el púlpito, en algún lugar donde estemos. Podemos ser los grandes maestros y saber la palabra y saberla exponer a nuestros hijos o a quien sea. Pero si no somos el ejemplo, hermanos, pues entonces falta la mitad, ¿verdad? Para que esté completa. Entonces, para que todo tenga un efecto en nuestras vidas, tiene que ser completo. Y en este caso, la oración tiene que ir acompañada, ¿verdad?, de un ejemplo. Dice que los discípulos, ¿verdad?, miraban al Señor orando, todo el tiempo lo miraban orar. Y aquí nos dice, ¿verdad?, la Biblia, que el Señor se alejaba para orar. ¿Por qué se alejaba nuestro Señor para orar, hermanos? Pues para no ser distraído, ¿verdad? Para no distraerse, pues para poder hablar abiertamente con el Señor. Es por eso que uno busca un lugar donde orar, porque si usted se pone a orar en donde hay mucha gente, pues va a ser difícil que se concentre. El Señor buscaba un lugar apartado, pero no se escondía. El Señor no se escondía, ¿verdad? Los discípulos lo veían orando. Entonces, Él era un ejemplo, hermanos, no solamente en la enseñanza y en el estilo de vida, sino también en oración. Entonces, dice que uno de sus discípulos, ¿verdad?, le dijo, enséñanos a orar, enséñanos. Pero fíjense cómo le preguntan a él, enséñanos a orar, cuando ellos vivían en un país que supuestamente vive en oración, porque los fariseos se la pasaban orando. Dice que los fariseos estaban en todas las plazas, en las esquinas, en las ciudades, en los pueblos, ¿verdad? Y se ponían ahí a orar en voz alta. Pero como que el discípulo se dio cuenta que algo faltaba y le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los fariseos, hermanos, enseñaban también a la gente a orar, pero ellos, para enseñarles a orar, hermanos, les ponían oraciones ya escritas, como del catolicismo, ¿verdad? ¿Cuántas oraciones, hermanos, se sabe uno del catolicismo? Muchas oraciones, ¿verdad? Que el Ave María, que el credo, que la santidad, no me acuerdo, pero las sabía todas yo, ¿verdad? ¿Y qué sucede, hermano, cuando uno hace ese tipo de oraciones? Pues oraciones ya sabidas, hermanos, las hace uno ya sin pensar. Estás pensando en mil cosas y estás orando, pero tú ya ni sabes, ¿verdad? Ni las haces nada más automáticamente. Por eso el Señor les dijo, y cuando oren, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, y les empieza a decir, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, les empieza a dar un ejemplo de cómo orar. Pero hoy vamos a ver principalmente dos cosas, ¿verdad? Cuando le dice, obviamente dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? La voluntad de Dios, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia.
su palabra. Esa es la voluntad de Dios. No hay otra voluntad, ¿verdad? Y si nosotros queremos orar conforme a su voluntad, pues vamos a orar conforme a este libro, ¿verdad? ¿Y qué nos dice este libro, hermanos? Que pidamos por casas, que pidamos por riqueza, que decretemos, que declaremos, ¿verdad? Que visualízalo, ¿verdad? Créelo y obténlo, y no sé cómo, qué tantas cosas se enseñan. No, dice que oremos conforme a su voluntad. Dice que lo hagamos con oración, con ruego, con clamor, ¿verdad? Y entonces vamos a pasar a este punto que dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Fíjese, dice: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Fíjese, no dice perdona a los que perdonamos a los que nos ofenden, a todos. ¿Y qué quiere decir a todos, hermanos? A todos. A nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos cristianos, pero también a nuestros enemigos. Aquí dice a todos. Perdonamos a todos. Perdónanos así como también nos perdonamos a todos. El Señor en su misericordia, hermanos, aplica el perdón, su misericordia. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo también al igual que nuestro Señor, ¿verdad? En aquel tiempo, hermanos, se usaba mucho el ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Alguien te hizo, pues te la va a pagar. Bueno, aunque desde el Antiguo Testamento, hermanos, también se usaba, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad?, enseñó a que uno aplicara el perdón, ¿verdad? Pero la gente usualmente no lo hacía, ¿verdad? Porque uno, hermanos, puede perdonar a su hermano. Yo puedo perdonar a mi hermano. No, pues es mi hermano, no lo voy a perdonar, es mi sangre, pues cómo no, ni modo que pierda la comunicación con él. No voy a perdonar a mi papá, a mi mamá, me hizo algo muy terrible, muy feo, pero pues lo perdono, no es mi madre, no es mi padre, ¿verdad? Perdono, ¿verdad? Acá, por lo regular, hermano, perdonamos a nuestra sangre. Eso es fácil, aunque para mucha gente es difícil, hermanos. Hay tantísima gente que no perdona ni a sus familiares, ni a sus hermanos, ni a sus padres, ni a sus hijos. Siempre está ese rencor. Y a veces pasa de rencor, hermanos, inclusive a veces a odio, ¿verdad? Y los cristianos no deben de ser así, ¿verdad? El cristiano no debe de ser de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ver más adelante, hermanos, que una de las bases de la oración es la fe y el perdón. El perdón, hermano, porque si tú no perdonas, es simple, y tu oración Dios no la va a escuchar. Tú puedes estar orando 20 horas, ayunar 40 días y 40 noches, pero si tú no perdonas a tu prójimo, esos van a ser 40 días y 40 noches perdidos, porque tienes odio, porque tienes rencor, ¿verdad? Porque tienes algo en tu corazón contra alguien. Por eso dice: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y ese todos, hermano, no es fácil, por eso debemos de clamar a Dios, hermano, primero que nos ayude a movernos conforme a su voluntad, antes de estar pidiendo, hermano, que Señor, dame una casa más grande, Señor, pues dame esto, dame lo otro, que dame aquello, que abre las puertas, ¿verdad? Aquí, que abre las puertas, abre puertas de bendición, en todos los sentidos, ¿verdad? Primero que nada, tenemos que pedirle a Dios que abra las puertas, pero en nuestro corazón, para que entre su palabra en nuestras vidas y la podamos poner en práctica, para que nuestras oraciones, hermano, entonces sí, no tengan estorbo. Mucha gente piensa, hermanos, a veces pensamos que porque Dios nos bendice con riquezas, entonces estamos bendecidos, también espiritualmente. Es que Dios me ha dado mucho, mira cuánto me ha dado. ¿Cómo no? Dios me ama, mira, me va tan bien que yo sé que Dios está conmigo. No, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios puede permitir que a nuestras vidas vengan todo tipo de bendiciones sin tener o teniendo escasas bendiciones espirituales.
Y eso usted lo puede ver, hermano, cuánta gente atea, o deje usted atea, hermano, gente malvada, perversa, asesina, son ricos, son millonarios. Y puede decir, y muchos de ellos dicen, mira, cómo me bendice la vida. O mucha gente, ¿verdad?, de otras religiones, mira cómo me bendice Dios, ¿no? Dios me ha bendecido y soy agradable delante de Él. Pero nosotros tenemos que ver, hermanos, qué es lo que dice la palabra y cuáles son las bendiciones, hermanos, que debemos pedir primero en nuestras vidas, ¿verdad? Que son las bendiciones espirituales para que tengamos una vida cambiada, una vida transformada, una vida que agrada a Dios. Vamos a ir ahí a Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Del 5 al 8. Dice Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es cierto que les digo que ya tienes su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes se las pidan. Entonces otra vez vuelve a decir ahí el Padre nuestro, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, hermanos. Dice que nosotros pidamos a Dios, ¿verdad?, que se haga su voluntad. Pero que se haga su voluntad, ¿en dónde, hermanos? En el cielo como en la tierra. Pero cuando yo oro por la tierra, hermano, primero tengo que orar por mí, que se haga su voluntad en mí, ¿verdad? Pero a veces lo que nosotros hacemos, hermanos, es que oramos para que nuestro prójimo cambie. Señor, por favor, cambia a mis hijos, cámbialos, Señor. Por favor, haz un milagro a mis hijos. Por favor, cambia mi pareja, Señor. Mira a mi pareja como es. Mira a mi pareja. Hace esto, hace lo otro, no hace esto, no hace eso. Cambia a mi pareja. Señor, cambia a mi patrón. Cambia a mi trabajador. Cambia a mis hermanos. Cambia, ¿verdad? Siempre estamos pidiendo por otros, pero lo primero que tenemos que hacer es, Señor, cámbiame a mí, ¿verdad? Así como en el cielo se hace su voluntad, permite que yo haga tu voluntad, ¿verdad? Y aquí dice, hermano, que los fariseos se la pasaban orando. Dice, pero no hagan como los fariseos. Dice que hacen, ¿verdad?, hipócritamente, están en las sinagogas, en las calles, ¿verdad?, haciendo largas oraciones para ser alabados por los hombres. Ellos ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa tendrán, hermanos? Pues esa alabanza que, oh, wow, mira cómo orar, wow, el fariseo está orando. Ahí estaba su recompensa, nada más, en ese momento. Pero de ahí no iba a haber más. Así que dice que nosotros, hermano, entremos en nuestro aposento. Dice, y nuestro Padre que está en lo secreto, ¿verdad?, en lo secreto y ve en lo secreto nos recompensará en público. ¿Cómo nos recompensa Dios en público, hermanos? Cuando empezamos a ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, que tener ahorita sacado la lotería y tener 300 millones de dólares, 1,000 millones de dólares? Como se ha visto que muchos ganan la lotería y pierden hasta sus familias. Un hombre se sacó la lotería, lo primero que hizo fue dejar a su esposa y agarrarse una de 20 años, una muchacha de 20, y se mira, hermanos, ya con dinero dejan a su familia, dejan todo, y tengo dinero, voy a comprarme una mujer. Dejan todo, hermanos. Entonces vemos, hermano, que siempre el dinero no siempre es una bendición. Por eso a veces Dios no nos da, porque sabe que a veces nos va a hacer daño, ¿verdad? Dicen, los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos.
Es mejor, hermano, hacer una oración con conciencia de 5 o 10 minutos que estar media hora nada más repitiendo, ¿verdad? Obviamente, entre más crecemos en la palabra, hermanos, entre más usted conoce de Dios, entre más sabe usted la necesidad que hay, va a orar por más gente, va a orar por sus padres, va a orar por sus hijos, va a orar por sus hermanos, va a orar por su iglesia, va a orar por su ciudad, va a orar por el país, va a orar por el mundo, va a orar por otra gente que sabe que usted está en necesidad, va a orar por el pueblo, por tantas cosas que va a orar primeramente por usted, que Dios le cambie, ¿verdad? Si nosotros tenemos discernimiento, hermano, yo voy a ver que mi carácter no es conforme al de Dios. Si yo de verdad, hermanos, estoy creciendo en la palabra y estoy siendo bendecido, entonces yo, ¿verdad? Voy a orar conforme a la voluntad de Dios, diciendo: Señor, cámbiame a mí, quita toda necedad, quita toda pereza. Señor, no estoy siendo una bendición en mi familia espiritual, estoy siendo una piedra de tropiezo para mi familia, estoy siendo de vituperio para la gente allá afuera. Todo eso tenemos que orar, hermanos, que Dios nos libre de eso, ¿verdad? O sea, que perdone nuestras ofensas, Señor, perdóname primero a mí. Pero ¿qué dice la palabra, hermano? Cuando tú quieres que te perdone Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando tú quieres que te perdone Dios, tienes que cambiar. Si no, no te va a perdonar, porque tú puedes estar cínicamente orando. Yo puedo ser un cínico con Dios, hermano. Perdóname, Señor. Sí, ya me perdonaste, gracias. Aquí dice la palabra que Él me perdona, ya estoy perdonado. No, hermano, también hay cinismo en el cristiano. El que hace las cosas y las hace, no importa, tengo la puerta abierta, me voy a acercar a Él y me perdona. No, hermano, porque entonces Dios no va a escuchar nuestras oraciones, ¿verdad? Para aquellas cosas espirituales para las cuales necesitamos entrar hasta tu presencia. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice que Él nos da antes de que nosotros le digamos qué es lo que necesitamos. Entonces, hermano, a veces muchas cosas nos las da simplemente porque Dios es bueno. Hermano, hay muchas cosas que Dios nos da porque a Él le place, porque Él es bueno. Le da riquezas, y le da cosas, y le da cosas que usted va a sentir placer. Porque Dios es bueno, hermanos. Pero, ¿verdad? Una de las cosas que le digo, hermanos, nosotros siempre tenemos que estar con nuestro corazón limpio, para que entonces sí, hermanos, la oración que nos va a llevar a un crecimiento espiritual llegue hasta Él, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito más aquí en esto. Vamos entonces ahí a Mateo 18. Entonces tenemos siempre, hermanos, que pedir perdón a Dios. La palabra de Dios es: cuando uno pide perdón, uno está arrepintiéndose de su pecado, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir, hermano, el arrepentimiento? Pues no volver a hacer lo mismo. Si yo le pido perdón, ¿verdad? A la persona que ofendí, pues voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Entonces es un cambio, ¿verdad? El que uno está teniendo. Ahora, hermano, la Biblia dice que yo perdone, así como Dios me perdona todos mis pecados. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Verdad? A veces con la gente nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues me hiciste algo malo, ¿verdad? Y me tienes que pedir perdón. Entonces yo te voy a perdonar. ¿A poco no, hermanos? Mucha gente no perdona así nada más. Tiene que la persona ir y a lo mejor hasta arrodillarse, ¿verdad? Si le dice perdóname, no. A lo mejor hasta hay gente, hermanos, que ni arrodillándose a la persona acepta un perdón, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa actitud, hermano, entre más soberbia tengamos nosotros para perdonar, también Dios, hermano, va a ser más difícil de perdonarnos a nosotros. Y nuestra situación, hermano, espiritual cada día va a ser peor. No vamos a ver avance, ¿verdad? No vamos a ver avance, no vamos a ver crecimiento en nuestra vida si nosotros batallamos en eso, porque es un mandamiento que nos da en la oración, hermano. Siempre tenemos que saber si tenemos algo contra alguien, sobre todo, hermano, sobre aquella gente que nos ha hecho daño, y también sobre todo, hermano, sobre nuestros enemigos, porque pues como le digo, es difícil a veces
perdonar a nuestra sangre, pero cuál a veces imposible, hermanos, es perdonar a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces dice ahí Mateo 18:15, vamos a ver Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ir a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está la palabra, hermanos. Dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Entonces, hermano, Dios usa métodos para que nosotros podamos movernos en el perdón, ¿verdad? El método que Dios nos pide para perdonar es, pues deja pasar la ofensa. Deja pasar la ofensa. Ahora, hay ofensas, hermano, que a veces no se deben de dejar pasar, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona te está haciendo mucho daño y te está haciendo daño y te está haciendo daño, ¿verdad? No sé, te puede hacer daño de mil maneras, robándote, te está robando, te está, ¿cómo se dice? Calumniando, y la calumnia no paga, te está difamando, está chismeando de ti, tú lo sabes, y la persona ya lo hizo 1, 2, 3, 5 veces y no paga, está haciéndote un daño, el daño que sea. Entonces ahí sí, hermano, tú tienes que perdonar, pero también tienes que ir a hablar con esa persona para que pague, ¿verdad? Dice ahí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, sí hay perdón, hermanos, pero hay un tiempo también en que tiene que venir una reprensión. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos, ¿verdad? Este pecado, hermanos, puede ser personal, pero en este caso también, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, si yo estoy haciendo un pecado, le afecta a mi pareja, le afecta a mi familia, pero también, hermanos, le afecta a mi iglesia. Un pecado que yo hago, hermanos, el pecado que yo hago a escondidas, le afecta también a la iglesia, ¿verdad? Y no solamente a la iglesia, le afecta a mi ciudad y le afecta a toda la tierra, porque acuérdense, hermanos, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que Él destruye ciudades, ¿por qué? Naciones enteras, ¿por qué las destruye? Por el pecado de uno, no, por el pecado de todos. Entonces aquí dice, ¿verdad? Si una persona pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, tú vas con la persona y dices, oye, me estás ofendiendo, yo te he perdonado, pero no quieres cambiar, ¿verdad? Tu actitud, y estás haciéndome daño. Y la persona dice, no, pues no, ¿verdad? Entonces tú tienes que hablar a otra persona, ir con esa persona, mira a esta persona, ¿verdad? Me está haciendo mucho daño. Llámelo usted como usted quiera. Y la persona esta, ¿verdad? Sigue lo mismo, sin querer recapacitar, sin querer cambiar. Entonces, hermano, de hacer una falta personal, ya falta hacer una falta que concierne a toda la iglesia, ¿verdad? Entonces hay gente que no le gusta esto, que dice, no te metas en mi vida, no te metas conmigo, a mí, si yo hago lo que hago, déjame en paz, ¿verdad? O sea, yo vengo aquí, pero no te metas conmigo. Por eso, hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia, para eso venimos, para ser parte de un grupo, para ser parte de una congregación, para ser parte, hermanos, de la bendición, del privilegio. Pero también, hermanos, el privilegio también incluye la disciplina, porque la disciplina es un privilegio, hermanos. La disciplina, hermanos, puede restringir su pecado para que usted no muera. Porque un pecado, hermano, nos puede es tanto que nos puede llevar a la muerte, ¿verdad? O a un sufrimiento muy grande. Si una persona se empecina, hermano, de estar pecando, pues al rato le va a llegar una consecuencia obviamente bien grande, allá afuera. Entonces, esto, hermanos, mucha gente lo toma mal, pero es algo bueno que nos bendice. Por eso, hermanos, en verdad, que el cristiano se cuida. ¿De qué se cuida? Pues de no ofender a la iglesia, de no ofender al hermano, a la hermana. ¿Por qué, hermano? Porque me van a pedir y pues me van a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Eso que estás haciendo
está bien. Entonces es una forma, hermanos, en la que se revela, ¿verdad? Un perdón, hermanos, que debe de ser. Hermanos, es un perdón, como se dice, casi a fuerzas, ¿verdad? Que la persona tiene que reconocer su ofensa. ¿Cómo se puede decir, hermano? Un perdón forzado, para que la persona entienda. Y es bien, hermanos, no solamente por la persona que está siendo ofendida, sino también por la que sigue haciendo la ofensa. Así que, hermanos, si nosotros estamos en una actitud así de que no, yo no voy a pedir perdón, ¿por qué? No, a mí no me interesa. Mucho cuidado, hermano, porque nuestras oraciones no van a llegar con Dios, no van a llegar con Él. Tenemos que estar limpios siempre, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cómo estoy con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo estoy con mis hijos? Hace poquito hablaba con una persona, me decía que ella no quiere ir a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué no? Porque pues hay que te dicen que hagas esto, que no hagas el otro, y quieren tener control sobre ti. Y le dije, por eso no quieres ir a la iglesia. Sí, no, quieren meterte, se quieren meter en tu vida, y eso no está bien. Pero la Biblia aquí así lo dice. Por eso cuando una persona va a la iglesia, se le debe de enseñar a la persona, ¿verdad? Hace poquito también le dije a otra persona, oye, me dijo que quiero hacer un servicio en la iglesia. Le dije, ok, pero primero tienes que ser parte de la membresía de la iglesia. Y desgraciadamente, hermanos, no lo hemos enseñado aquí. El primer lugar que empieza una persona cuando va a la iglesia es un visitante. Un visitante, hermano, puede estar en la iglesia, un visitante por años, ser un visitante. Y hay gente, hermano, que pasa la membresía. ¿Sabes qué? Quiero ser parte de la congregación, quiero ser parte de la iglesia. Entonces a la persona se le pide un compromiso. Ok, tienes que tener un compromiso con la iglesia. ¿Qué compromiso? Pues un compromiso, ¿verdad? De ser regular en tu asistencia. También vas a tener un compromiso, hermanos, en ser una bendición para la congregación, en no andar haciendo cosas indebidas. ¿Estás dispuesto a eso? O sea, en obedecer la palabra. En pocas palabras, hermano, va a ser un compromiso por obedecer la palabra de Dios. Eso es cuando la persona pide ser miembro de la iglesia. No, ok, pues quiero ser miembro, está bien. Ok, si te invita, hermanos, a que te sometas, ¿verdad? Pues a la palabra de Dios. Y obviamente a veces hay directrices que la iglesia pone. Te sometes a eso, siempre y cuando sean bíblicas, ¿verdad? No, pues sí está bien. Entonces la persona pasa a ser un miembro que no está sirviendo en la congregación en algún servicio, pero es un miembro de la iglesia. La persona, hermanos, tiene derecho a pedir cuentas, y tiene también obligaciones de que se le pidan cuentas, porque es algo que bendice, hermanos. Es como la iglesia es igualito que una familia, hermanos, igualito que una familia. En la familia, ¿qué pasa, hermanos? Nos cuidamos unos a otros, vemos unos por otros, y perdonamos, ¿verdad? Y los procuramos unos a otros para existencia de la familia, para bendición de la familia. La iglesia es lo mismo, es una familia. Entonces le dije yo a esta persona, pues tienes que ser miembro. Le digo, no, pues con razón mucha gente no quiere ir a la iglesia, porque dicen eso, no quieren un compromiso, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque quieren seguir en sus cosas, ¿verdad? Llámele usted el pecado que sea, pues no, como que no, mejor no voy. Entonces, hermano, es una de las maneras, hermanos, en las de llevar el perdón. Uno como cristiano, hermanos, llevar el problema cuando no se puede a la iglesia, ¿verdad? Entonces, perdono mis pecados, así como me son perdonados. Entonces, fíjense, aquí hay algo grande, hermanos, en esto. Dice, entonces, más abajito, ahí en el 21, dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ok, hermano, si el pecado que está haciendo la persona nada más me está ofendiendo a mí, ¿verdad? ¿Quién es la persona que más nos ofende?
pues de nuestra familia, por lo regular, es nuestra familia, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis hermanos, la familia nuclear casi, porque es con la que más estás. ¿Cuántas veces perdona usted a sus hijos? Todos los días, ¿no? Todos los días les paso ofensas a sus hijos. Hacen esto, hacen el otro, y es un perdón 70 veces 7 todo el tiempo. Y así debe de ser, hermanos, hasta que muramos. ¿Cuántas veces perdonamos a veces a nuestros padres? Hacen y uno, ahí se mueve el perdón, ¿verdad? Dice, por eso dice aquí, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? Dijo Pedro, 7 veces. O sea, como que dijo, ay, quería ser muy espiritual. 7 veces, ya me lo he hecho 7 veces. No, le dijo, tienes que hacer esto indefinidamente, ¿verdad? O sea, hermanos, que a veces no hay necesidad de ir y hablar con la persona para perdonar. No, si no me pide perdón, no lo voy. Perdona hasta 70 veces 7. Y si también a veces la persona está haciendo un daño fuerte en tu economía o en tu físico o qué sé yo, pues tienes que ir a hablar y perdonar. Y si lo hace 70 veces, pues 70 veces perdón. Y si 70 veces habla, pues ya no hay de otra, ¿verdad? O sea, ya hablé mucho, ya no, hay que hablar siempre, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cada que nosotros nos acercamos con Dios, Él no nos cierra las puertas. Él está dispuesto a escucharnos, hermano, y a perdonarnos. Por eso dice que perdonemos así como Dios perdona nuestras ofensas. Ahí tenemos esta historia, hermanos, que dice la palabra del hombre rico, ¿verdad? Que no le quiso perdonar una pequeña deuda a su servidor, y él debía 10,000 talentos, era una cantidad imposible de pagar, 10,000 talentos de oro, ¿verdad? Pero él quería que el rey, ¿verdad? Y estaba bien contento que el rey lo había perdonado, pero él no quería perdonar una pequeña deuda. Así a veces somos nosotros, hermanos. Si ya Dios nos perdonó toda nuestra maldad, miles y miles y miles de pecados, un pecado, hermano, que no podía ser perdonado, un pecado impagable, imperdonable, nos pecó un pecado imperdonable, algo, ¿verdad?, que no podíamos pagar ni con nada, ni con tu mismo sacrificio humano puedes pagar, ¿verdad? Pecado. ¿Cuál pecado, hermanos? Pues el pecado del que nacemos, ya nacemos en pecado, vivimos en pecado, y no nos acercamos a Dios, morimos en pecado. Ese es el pecado que Dios nos perdona, hermanos, el pecado de la maldición de Adán y Eva, porque nacemos con Él. Entonces Él nos salvó, nos perdonó. Es algo, hermanos, que no se puede hacer solamente Él. Entonces ya hizo eso, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos también que practicar el pecado, siendo que Él hizo un pecado, hermano, perdonó un pecado, hermanos, tan grande, tan inmenso, como es la religión en la que vivimos, hermanos, aún ya siendo cristianos. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor? Pues mandó al Señor Jesucristo para que Él llevara nuestros pecados. Esa fue la única manera, hermanos. Entonces nosotros no queremos perdonar ofensas, no queremos perdonar ofensas de la gente que está alrededor de nosotros, pues estamos mal, ¿verdad? Es necesario perdonar, hermano, y reconciliarse, inclusive si esto conlleva un sacrificio. Sí, el perdonar es sacrificio. Pero como le decía, hermano, yo conozco gente que no habla con sus papás en 20, 30, 40 años. Conozco gente, hermano, que no habla con sus hijos. Conozco gente, hermanos, que odia, hermanos, casi a muerte. Pero un cristiano, nosotros no debemos de ser así, ¿verdad? La palabra de Dios dice, hermanos, que Él pone en nosotros, ¿verdad?, un espíritu nuevo, una mente nueva, capacitada para hacerlo. Entonces no tenemos excusa. Vamos ahí, estamos en el 18, regresamos a Mateo 5.
Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, esto es muy fuerte. El tener enojo, rencor contra alguien, hermano, es un pecado muy grande. Si usted está enojado, ¿verdad?, contra alguien de su familia, es un pecado muy grande que no le va a permitir acercarse a Dios de la manera correcta. Si usted está enojado con gente de la congregación y tiene rencores y tiene cosas ahí internas, usted no va a estar nunca bien delante de Dios. Aquí lo dice su palabra, no va a estar bien porque Dios conoce todo lo que pasa en usted, ¿verdad? Tenemos que, dice, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, ¿verdad? Pero casi el juicio, hermanos, como de muerte. Cuando vamos al contexto, no matarás, y el que matare será culpable de juicio. Y les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Igual, es un pecado grave. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ¿verdad? Tenemos que perdonar, hermanos. Pero a veces nosotros no perdonamos y decimos, no, es que es un tonto. Necio, hermanos, es un tonto. Este es un tonto. Hace puras, ¿verdad? A veces hasta groserías, dice uno más que eso. Dice, cualquiera que se mueva en este tipo de cosas será culpable ante el concilio. Está culpable delante de toda la congregación. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que no solamente ya no está uno enojado, hermanos. Fíjese, esto es progresivo. Del enojo, ¿a qué pasa uno? A la ofensa. Ah, sí, es un tonto, ¿verdad? Es un tonto, es un necio. Y luego, hermanos, de ahí pasa uno a fatuo. Es un estúpido, ridículo. Y empieza uno ya con palabras cada vez más grandes. A veces hasta puede decir uno hasta la familia, hermanos. Y aquí dice, la persona que hace eso quedará expuesta al infierno de fuego. Dios no se habla con medias tintas, hermano. Dios no lo pone clarito. El Señor Jesucristo nos quedó claro. Cuando tu enojo ya te lleva a la ofensa, ¿verdad? A migrar a otra persona. Entonces ten cuidado porque estás expuesto al infierno. O sea, pues no hay salvación, hermano, siquiera de esa persona. No hay vida eterna, no hay salvación de la persona. Tiene odios y rencores, ¿verdad? Ya fuertes. Ahora recuerde que no somos tan malos como pudiéramos ser. Que yo soy muy bueno, que no sé qué, no. A veces no somos, ¿verdad?, tan buenos como pensamos que somos. No matamos, hermanos. Mucha gente es capaz de matar, pero no lo hace porque no quiere ir a la cárcel. No lo hace, ¿verdad?, por su conciencia, no porque sea bueno. ¿Entienden? No somos tan buenos como pensamos, ¿verdad? Y podemos ser tan malos, hermanos, como ni siquiera nos imaginamos, pero Dios restringe, hermanos. ¿Restringe? ¿Cómo lo restringe? Pues por el medio del castigo, ¿verdad? Por medio del castigo. Dice ahí, por tanto, ¿verdad? Ok, hermanos. Número 1, ¿verdad? No puedes estar ofendiendo al hermano, no puedes tener rencor contra tu hermano, no puedes tener enojo contra tu hermano, contra tu prójimo. Tienes que perdonar, tienes que hacer un sacrificio. No, es que eso no tiene perdón, tienes que hacerlo. Dios nos ordena hacerlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Dice, porque si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y antes reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, hasta que pagues el último centavo. O sea, uno, hermanos, tiene que hacer cuentas hasta la más mínima cuenta, estar en bien y estar en paz con toda la gente. Dice, antes de que traigas tu ofrenda, primero ve y reconcíliate, no tengas enemistades con nadie.
para que traigas tu ofrenda, ¿verdad? Deja tu ofrenda ahí. No, que yo voy a orar ahorita, voy a orar, pero estoy enojado con medio mundo. Primero ve, pon tu vida en paz y después vienes y traes tu ofrenda, tu oración a Dios. Si no, no vale. No te sirve de nada. Y una gente dice, no, pues entonces no voy a orar. No, tenemos que orar. ¿Para qué? Señor, cámbiame. Señor, obra en mí con mansedumbre y con humildad. Soy un pecador, Señor. Soy un pecador, perdóname. No puedo cambiar. Tal vez ni siquiera quiero cambiar, pero pon en mí el querer. Como dijo aquel hombre, Señor, ayuda a mi incredulidad. Así que oró el hombre, el Señor Jesús dijo, ayuda a mi incredulidad, Señor. En pocas palabras, Señor, no creo, ayuda a esta maldad que quítala de mí para que pueda creer. ¿Verdad? Dice ahí en el Salmo 51, David cuando pecó, ¿verdad? Vamos ahí en el Salmo 51. Y a veces, hermano, pues podemos, ¿verdad? Dice, no, ya oré 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, y todavía traigo eso ahí, ¿verdad? Contra mi hijo, mi hija, contra mi pareja, contra mi vecino, contra mi compañero de trabajo. No admite, hermano. Dios, y aquí lo dice, Dios no admite nuestro enojo con nadie. No lo admite, hermanos. Ok, esto tampoco quiere decir, hermanos, que si la persona te está haciendo daño, pues que te haga, que te haga daño. No, por eso leímos cómo arreglar un problema de una persona que te está dañando. Tienes que hablarlo con otra gente hasta que cambie, ¿verdad? Ya pero si eres una persona misericordiosa, ¿verdad? Pues vas a perdonar a la persona, obviamente, ¿verdad? A lo mejor apartarte de ella, perdón, pues me mantengo lejitos para que no me hagas daño, ¿no? No necesariamente tiene que estar uno ahí. Obviamente eso no puede ser la pareja, ¿verdad? Me dañaste, ya me voy. No, es que uno que, ¿verdad? Acuérdense, hermano, que hay también, ¿verdad? Que la está matando la pareja, el esposo, la esposa, pues también Dios pone medios. Tiene que hablar a la policía, te perdono, pero pues también no voy a dejar que te mates. Entonces hay medios en lo que Dios pone, ¿verdad? Para restringir el pecado, pero no nosotros. Me pegas, yo también te voy a pegar, ¿no? Hay cosas que para eso está la autoridad. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y el pecado me consiguió mi mano. Aquí, hermanos, el versículo ese es el que me quiero referir, y es el que dice: contra ti solo he pecado, ¿verdad? Cualquier tipo de pecado, hermanos, que nosotros hacemos, lo hacemos contra Dios. Y el enojo, hermanos, también es un pecado que ofende a Dios. Es una rebelión contra Él directa. Es algo malo delante de sus ojos. Porque si Él nos pide que perdonemos, es porque ella nos puso el ejemplo. ¿Cómo nos puso el ejemplo? Pues salvándonos de la muerte eterna. Es que, ¿verdad? A veces en la escuela, hermanos, es tremendo. A veces el bullying que hay en la escuela es un bullying el bullying, hermanos, destroza a los niños. Muchos niños son destrozados en las escuelas porque los niños los critican, los agreden, se burlan de ellos, y a veces los maestros no hacen nada. Y hay niños, hermanos, que se suicidan por el bullying. Muchísimos niños, porque tienen una mente, ¿verdad? Pequeña, que les duele mucho y se matan. Hay casos que ven el bullying, a veces hasta se ríen. Y hoy, hermanos, el bullying está como nunca en
las escuelas. Se burlan de los niños, les hacen maldades, les pegan. Uno no sabe, hermanos, pero con solamente decirle a una persona, imagínense, es pecado decirle a alguien tonto. También es pecado burlarse de alguien, burlarse del físico. Ah, mira tu cara, mira tu cuerpo. Eso es pecado, hermano, muy fuerte. Que daña mucho, ¿verdad? A la persona, pero también a nosotros, porque todo tiene consecuencias. ¿Por qué, hermanos? Porque le digo, todo pecado, ¿verdad?, ofende a Dios. En este caso, yo a veces le compartí aquí, ¿verdad? Nosotros debemos hablar con nuestros hijos y tenemos que enseñarles a perdonar. Perdona a tu amiguito que te está haciendo, vamos a orar por él. A veces yo le decía a mis hijos, vamos a orar por este niño que te está haciendo, que te está pegando en la escuela. Vamos a orar a Dios. Pero también, hermanos, lo que yo también hacía, oraba, pero también, pues, si veía que seguía, pues también iba a la escuela, ¿verdad? Fíjese que pues tal niño, ¿verdad?, está haciendo esto a mi niña, a mi niño, pues es mi hijo, pues ¿qué más va a hacer algo? Entonces tiene uno que hablar. O sea, hay maneras de arreglar. Se usa en la iglesia, pero también se usa afuera. Dios puso orden en todo. Dios puso leyes. En este caso estamos hablando de la ley de la iglesia, y es para los hermanos. En la escuela, usted lo lleva en la escuela. Si un vecino lo está agraviando, usted perdona, pero si ya le está dañando, ¿verdad?, pues usted tiene que hablar a las autoridades. Obviamente no va a guardar rencor sobre la persona, la va a perdonar, pero tiene que arreglar. No se trata de que, te perdono, sí, aquí estoy, ven, mira, mátame, ¿no, verdad? Vamos ahí a Hebreos 11:1. Entonces, hermanos, es la palabra, ¿verdad? Antes de que traigas tu ofrenda al altar, pues ponte a cuentas. Igualmente, hermanos, ¿verdad? Si no perdonamos, o si tenemos también que pedir perdón, igual, hermanos, igual al pedir perdón, tengo que ir con mi prójimo, ir y pedirle perdón. Perdóname por lo que te dije, perdóname por lo que hice, perdóname por mi actitud, perdóname por lo que he estado haciendo por todo este tiempo, perdóname porque te dañé, por lo que sea, hermanos, tenemos que perdonar y pedir perdón, ¿verdad? Hebreos 11. ¿Qué pasa a veces en las parejas, hermanos, con la gente? A veces le dice uno a la pareja, está bien, te voy a perdonar, pero pídeme perdón. Te perdono, pero si me pides perdón. ¿Sabes? No tiene que hacer eso. Es que nunca me has pedido perdón. Uno tiene que perdonar, hermano, desde el fondo de uno, sin necesidad de que la persona venga y te diga, perdóname, te pido que me perdones. ¿No? ¿Por qué? Pues porque le digo que el Señor así nos puso el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando lo estaban masacrando y deshaciendo su cuerpo en la cruz, Él lo dijo, Señor, pongan ellos arrepentimiento para que me pongan perdón y poder perdonarlos. ¿No? Pídanme perdón. ¿No? ¿Qué dijo el Señor? Perdónalos, porque no saben tu palabra, porque la ignoran. Pero aún así, hermanos, aún sabiéndola, uno tiene que perdonar. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como cristianos conocemos la palabra, y cuántas veces ofendemos a Dios todos los días, ¿no? Aún sabiendo la palabra de Dios, seguimos ofendiendo a Dios. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego aquí nos empieza a dar lo que hicieron, ¿verdad?, esos hombres llenos de fe, porque creían en Dios. Entonces, hermano, uno para poder perdonar, hermanos, y para poder uno moverse en lo espiritual, obviamente tiene que tener uno fe en Dios. Para tú poder orar, tienes que tener fe en Dios. Tienes que tener fe de que te va a oír. Tienes que tener fe de que Él es el creador. Tienes que tener fe de que Él lo puede todo. Dice que es necesario que el que se acerque a Dios debe de creer, ¿verdad? Dice,
Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros debemos de pedir con fe. ¿Con qué? ¿Con qué, hermanos? Con certeza. ¿De qué, hermanos? Pues de que el Señor nos escuche y de que lo puede hacer, ¿verdad? Con una convicción de que Él está allí. Porque si lo hacemos sin fe, hermanos, no, pues voy a orar, pero ¿quién sabe si existirá Dios? A lo mejor ni existe y estoy hablando solo. No, uno tiene que tener la certeza de que Él está allí, hermanos. Ahora, si usted ya se puso a cuentas, si usted ya perdonó, ¿verdad? Si usted ya pidió perdón, acuérdense, son dos cosas, hermano: perdonar y pedir perdón, ¿verdad? Uno tiene, para estar bien, hermano, hay que pedir también perdón, estar bien con la gente, estar bien con todos los que nos rodean. Entonces, ya que yo que sé que no tengo nada contra alguien y que no he dañado, todo el tiempo dañamos a alguien, ¿verdad? Pero, Señor, perdóname, si un día puedo, pues me voy a poner a cuentas con esta persona, ¿verdad? Si un día estoy esperando el momento para que, ¿verdad? Si es de parte tuya, podamos hablar. Aunque hay veces, hermano, que problemas que no se pueden hablar, ¿verdad? Porque no hay una, ¿verdad? Persona a hablar por ejemplo, con el ex, a decirle te perdono, pero no tiene caso, no tiene razón, ¿verdad? Para hacer ese tipo de cosas. Si ya está casada con otra persona y quiere ir con el ex o con... No tiene caso. O sea, para todo Dios nos da sabiduría, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener fe, hermanos, de que Dios, ¿verdad?, tiene cuidado de nosotros, de que si Dios hizo el universo por su palabra, ¿verdad? Pues ¿cómo no hará cosas espirituales en nosotros? Y sí, hermanos, también nos da, como dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. También nos da muchas añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras que vemos, hermanos? Placeres, viajes que hacemos de placer, diversión, buena ropa, buena comida, casas. Fíjense, hermanos, los palestinos, de un día a otro, hermanos, gente rica quedó en la miseria. Gente millonaria, hermanos, de un día a otro perdieron todo. Hay gente, hermano, que tenía edificios de 15, 20 pisos, quedaron en el piso. Gente que tenía sus casas, sus tiendas, sus negocios, de un día al otro, hermano, quedaron en la calle. Entonces, hermanos, Dios es un Dios que da, pero también es un Dios que quita, y no vamos a perder la fe en Él y vamos a dejar de orar. Es que ya me quitó Dios mi casa. Entonces vemos el ejemplo de Job, ¿verdad? Que Job fue probado muy fuertemente. Dios le quitó todo: la salud, la familia, todo, riquezas, pero él nunca dejó de creer, número uno, de creer en Dios, de tener esa fe. Siempre tuvo fe en Dios, aunque llegó un momento, hermanos, como que quiso reprochar a Dios. Y sí se quejó, dijo, ¿para qué nací? Esto y el otro. Pero fíjese una cosa, sabía que había un Dios. Nunca dijo, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Así todo lo que le pasó, pero él sabía que había un Dios. Tenía fe en el Creador. Así que nos pasa lo que nos pasa, hermanos. Nosotros siempre intentamos salir y, ¿verdad?, que Dios está en control. Y dijo Job, aunque me mates, tú eres mi Dios. No te negaré que me mates. Sí, tú eres mi Dios y seguirás siendo mi Dios. Y estaba pasando mil cosas, hermanos, ¿verdad? Vamos a terminar con esta, primera de Pedro 6:9. Y es muy bonito, hermano, de verdad. Yo conozco gente que... primera de Pedro, sería 1:9. Perdón. Sería, a ver, 1:9. Oh, sí, es 1:9. Dice,
Dice, vamos a leer desde el 7, para que su medida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, hermanos, el fin de nuestra fe, hermanos, por eso debemos orar a Dios con fe, ¿verdad? Y perdonando. Hay muchas características, hermanos, dentro de la oración, muchas, pero nada más ahorita me enfoqué en estas dos, en la fe y el propósito, hermanos, ¿verdad? De nuestra fe debe ser una fe en Dios, pero una fe, hermanos, sobre todo, ¿verdad? Basada y obtenida, hermanos, por medio de nuestro Dios. Sabemos que la fe verdadera de nuestro Dios, dice, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Cuando nosotros nos enfocamos, hermano, en una fe conforme a la palabra de Dios, nosotros vamos a orar conforme a la salvación de nuestras almas, porque es el fin que tenemos. Como le dije, del día de mañana, hermanos, no sabemos, podemos quedarnos sin nada, estar como la gente de allá, donde hay guerras, de un día para otro no tener nada. ¿Y en qué tendríamos basada nuestra fe? Pues simplemente, hermanos, en nuestra salvación, en nuestro Señor Jesucristo. Si ahí, hermanos, hay algún cristiano en ese país que se quedó sin nada y está fuerte de su fe, va a decir: Señor, pues a donde me lleves, yo seguiré confiando en ti y seguiré confiando en ti. Y en eso, hermanos, estará basada su oración. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Entonces, oremos conforme a la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos da dirección de cómo debemos orar y cómo hacer para que nuestra oración sea oída, sea escuchada, Señor. En ti, Señor, está el responder, no en nosotros. Nuestro trabajo es pedir, Señor. Y tu trabajo, Señor, está en hacer, pero si tú lo quieres. Gracias te damos, Señor, de todas maneras, porque sabemos que nuestra voz es escuchada, es oída. Y si a veces hay impedimento por causa de rencores, de diferencias con nuestro prójimo, Señor, o de tener problemas con otra gente, ayúdanos, Señor, a estar limpios delante de ti, Señor, para que nuestra oración no tenga estorbo, empezando, Señor, por nuestra pareja, por nuestra familia, por nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor, y Dios nos en paz, en el nombre de Jesús. Amén.